Les doy la bienvenida, me da mucho gusto verlos otra vez, ¿no? Ya los extrañaba, sí los extrañaba. Se hizo largo porque me pusieron algunas cosas en la parroquia, unas cosas en la diócesis, pero bueno, ya estamos acá retomando este curso. Entonces, pues buenas noches a todos. Déjenme, busco mi presentación para compartírselas. Terminamos el libro del Éxodo, del libro del Éxodo, y al final hablamos del tabernáculo. De hecho, los últimos capítulos, pues se tornan en torno al tabernáculo, ¿no? Y cómo lo construyeron, y qué dimensiones tenía, y qué había en el tabernáculo, etcétera, etcétera. De hecho, es una lista de cosas. De hecho, Éxodo que empieza así como que muy vivencial, muy histórico, así con todas las cosas que pasan con Moisés y el rescate del pueblo, y después al final se torna, digo así como que ya muy parecido de alguna manera o como introduciendo o con una conexión con el Levítico. Algunas cosas que mencionamos, ¿no? Respecto en las conclusiones, es esto que yo pongo ahorita aquí, que es la liberación del pueblo de Dios es para establecer una alianza, ¿sí? Entonces, no es liberar por liberar, claro, no, Dios quiere que su pueblo sea libre, pero es para hacer una alianza con ellos a través de la cual se establece una relación íntima con Dios en la liturgia, y lo hacen y se confirma al pie del monte Sinaí con todo lo que se realiza de alguna manera. Mencionamos, estudiamos, repasamos un poquito la cuestión de las plagas, otra vez que no son para taparle el ojo al macho, nada más para pantallar al faraón de alguna manera, sino que son signos del poder de Dios, también y juicio contra los dioses de Egipto. Recuerdan que cuando repasábamos las plagas hablamos que cada uno de los signos o de los símbolos de alguna manera representa una deidad egipcia, ¿no? Otra vez la rana, el ganado, etcétera. Entonces cada uno representa alguna cosa. Dijimos que la ley mosaica, ¿no? Que nos habla de las tablas de la ley que se dan en el libro del Éxodo, es un medio temporal, ¿sí? Un medio temporal, en lo que llega a la perfección que lo tenemos en la persona de Jesús. Es un medio temporal para guiar al pueblo en la santidad hasta la venida de Cristo. Eso fue lo que dijimos. Finalmente, yo le estaba mencionando, hablamos del tabernáculo, que es el símbolo de la presencia divina en medio del pueblo. Otra vez, yo les expliqué que lo que pasó en la teofanía, al pie de la montaña y arriba de la montaña, eso el pueblo lo toma, si esta experiencia, esta manifestación poderosa de Dios lo toma, y eso es lo que se llevan. ¿No? Vieron a Dios, Dios les habló, les dio las tablas de la ley, se hizo todo un proceso. Entonces esa experiencia se la llevan. El tabernáculo, como está diseñado, tendrá una estructura de esta teofanía, ¿no? Como el lugar de los sacrificios que eso se hizo al pie del monte, ¿no? Y participó toda la comunidad. Recuerdan los sacrificios del templo, en los sacrificios del tabernáculo en adelante, pues toda la gente podía entrar a esta parte, ¿no? Después ya está el lugar, en lo que llamamos el lugar santo, ¿no? Que Aarón y Moisés y los hijos de Aarón, que representan la casta sacerdotal en ese tiempo, son los que suben a la montaña. Y subir a la montaña, ¿sí? Es como llegar a este segundo nivel, el lugar santo, y finalmente, después de que suben a la montaña, ¿no? Y están allá, Moisés entra o va un poquito más adelante, solamente él, representando como al sumo sacerdote, y él es el que habla con Dios, y a él es el que se le dan las tablas de la ley. Y este último momento se ha representado en el tabernáculo como el lugar santísimo, el santo de los santos, el santo de los santos. Entonces, el tabernáculo es la experiencia de la teofanía. El templo de Israel será esa experiencia. Es justo lo construyen con la misma estructura. Claro, con más cosas elaboradas, pero en esencia estos tres momentos, ¿no? El atrio, donde está el altar de los sacrificios, que participa todo el pueblo. Después el lugar santo, que participan los sacerdotes, y después el lugar santísimo, que participa solamente, y creo que nada más una vez al año, el sumo sacerdote, ¿no? El relato muestra la fidelidad de Dios, ya que entra en la historia del pueblo para cumplir sus promesas de salvación. Entonces, ahí nos quedamos, terminamos Éxodo, ¿no?
Y entonces, hoy comenzamos con Levítico. Hoy vamos a ver Levítico, ¿no? Yo le comienzo diciéndoles, es un libro no sencillo, no sencillo, ¿no? Es más bien medio raro el Levítico, ¿no? Por algunas cosas. El núcleo central del Levítico, ¿no? Es las leyes. De hecho, sabe que pasa bastante. Cuando hay personas que dicen, ¿sabes qué? Voy a leer la Biblia y voy a empezar del Génesis. Leen Génesis, ¿no? Y es muy interesante, las historias, etcétera, es muy narrativo. Y luego Éxodo, le digo, y Éxodo hasta la parte del capítulo 25, donde empiezan con todos los relatos ¿cómo se llama? De qué medidas, los metros cúbicos y no sé, y los materiales y qué materiales para cada parte del tabernáculo, pues todavía sigue siendo narrativo, pero cuando entras a Levítico, hay mucha gente que ahí pues se le colapsa la intención porque empieza una serie de normas, de guías, etcétera. Entonces, eso es importante, es importante. Ah, es un libro, ¿no? Voy a decir, en medio de los 5 libros que tenemos acá, en medio de los 5 libros, es un libro extraño, ¿no? Otra vez el Génesis, el Éxodo tiene algo de narrativo, el Números tendrá una parte narrativa y Deuteronomio tendrá una parte discursiva, son discursos de Moisés, pero esta es una serie de normas, de leyes, de ritos, de cosas así por el estilo. Entonces, sí tiene una cierta extrañeza en su relación con los demás. Vamos a ver, hay cosas, ¿no? El libro desde tabúes alimenticios, qué comer y qué no comer, ¿no? La comida impura y la comida que sí puedes comer. Normas primitivas de higiene muy básicas, ¿no? Muy fundamentales, pero que también las menciona y que son parte de todos los ritos de los judíos o del pueblo formándose. De hecho, tal no era el pueblo judío como tal, sino de este pueblo formándose, ¿no? De manera progresiva. Entonces, detalladas, estoy pensando, prescripciones rituales vamos a encontrar aquí, que a menudo nos hacen desertar de leer, ¿eh? Otra vez le digo, mucha gente llega aquí, es como que, ¿qué es esto? Y como que ya ahí para, ¿no? El Levítico, y tenemos que tener eso en mente, es muy etnológico, es decir, muy centrado en la cultura semita de Medio Oriente y de este pueblo de manera en particular, está centrado en sus costumbres y la cultura concreta del pueblo. Y le digo y le explico eso como principio, ¿no? Para entenderlo, también principio para interpretarlo porque vamos a encontrar cosas acá como la cuestión de las transfusiones de sangre, el concepto que tienen de la sangre, ¿no? Muy de ellos, muy primitivo, muy claro, pero muy primitivo, ¿no? Y que algunas interpretaciones, por ejemplo, actuales, ¿no? De algunos grupos, ¿no? Cristianos, algunas sectas, grupos cristianos, pues que toman al pie de la letra todavía algunas cosas de aquí que eran muy propias, muy del entendimiento de ese tiempo, no normas que Dios estaba pidiendo como que para todas las edades de la humanidad, pero le digo, pasa así, pues, un libro muy etnológico, muy centrado en su cultura. Entonces, en su gran parte, el libro de Levítico es un libro de ceremonias, ¿no? De hecho, se podría leer como un ritual, ¿no? Completo. Y su redacción final, ¿no? Aunque también en el videito que yo le mandé y la percepción de algunas comunidades, estoy pensando, unas comunidades cristianas protestantes, es que, pues que se escribió, o sea, le dan como la secuencia histórica y lo ponen mucho más antiguo, pero en realidad cuando analizas bien el texto, ¿no? Y otra vez ya por cuestiones arqueológicas hoy, nos damos cuenta que fue escrito después de la época de los profetas, o sea, ya por allá en el siglo IV, siglo V antes de Cristo, siglo V antes de Cristo. Entonces, sí es un poquito, su redacción final al menos, ¿eh? No estoy diciendo que los relatos o algunas cosas venían por tradiciones orales desde tiempo antiguo, pero su redacción final es posterior, por seguro. Tiene un puesto y una función en relación con todo lo que forma el Pentateuco, ¿eh? Otra vez, aunque es diferente, aunque es extraño, tiene su función, le da sentido a varias cosas, tiene cierta unidad con la Torah completo, con el Pentateuco completo.
Este, ¿qué otra cosa quería decir de aquí? Me parece que eso. Entonces regreso y para que empezamos a entender. Entonces, el día de hoy no vamos a ir, yo les mandé más o menos una estructura en el videíto de cómo se divide, ¿no? Y es como la parte central, y es extraño, la parte central del libro es el capítulo 16 y 17, ¿no? Que es donde es el relato del Yom Kippur, John, Y-O-M, en hebreo, una palabrita en hebreo, es día, ¿no? Y Kippur es expiación, el día de la expiación de los judíos. Una fiesta, una de las fiestas más importantes, impresionante, ¿no? De hecho, justo, nada más para contexto, ¿no? Yo creo que la cuestión de lo que sigue sucediendo en Medio Oriente nos merece, nos merece un análisis más profundo que lo que podamos decir acá, pero justo cuando estaban celebrando Yom Kippur, ¿no? En octubre, el pueblo de Israel es cuando les cayó Hamás encima, ¿no? Están en la fiesta del Yom Kippur, ¿no? Del día de la expiación. Los judíos, ¿no? Hasta el día de hoy, o sea, estoy hablando 3.000, 4.000 años después, sus fiestas religiosas, pues son muy centrados, o sea, se siguen celebrando como o sea, son otra vez fiestas milenarias. Entonces, muy al pie de la letra, entonces, pues sí, los agarraron dormidos, sí los agarraron dormidos. Entonces, Yom Kippur, el día de la expiación, está en el centro del libro, ¿no? Y si vieron la explicación del videito que les compartí, si no, les invito a que luego lo vean con calma, son 6 minutitos nada más, ¿no? Los dos dialados se relacionan, los dos temas, ¿no? Tienen que ver con la pureza y la impureza, y luego los 2 días después tiene que ver con los sacerdotes, también se relacionan, y luego los otros 2 días también se relacionan, es la comida impura, los animales, y luego también o sea, todo se relaciona de alguna manera, la santidad también que es importante. Entonces, en el Levítico, la cuestión de la pureza, y para que entendamos, porque si no, les digo lo que pasa cuando lo leemos, y a lo mejor nos pasa por aquí, o a lo mejor nunca vamos a entender el mensaje, ¿no? Entonces, lo que les quiero dar yo esta noche es algunas ideas para que lo que está ahí, pues nos tenga sentido. Si no nos pase como nada más así un cúmulo de leyes, ¿no? Que después de leer 20 a lo mejor, pues ya me canso. Algunos puntos de interpretación importantes, ¿no? Ah, es importante que retomemos donde nos quedamos con Éxodo y que tengamos bien claro qué significa, qué simboliza el tabernáculo, ¿sí? Entonces, para que podamos entender qué significa el tabernáculo, ¿sí? La teofanía, la manifestación de Dios, el lugar donde Dios desciende, el lugar donde Dios habita, esto es importante, ¿sí? Para poder entender la cuestión de la pureza y la impureza. Es decir, si no entendemos primero eso, que el tabernáculo y más tarde el templo es el lugar propio de Dios, es el lugar para Dios, es el lugar que Dios habita, entonces todas las normas de pureza y de impureza son locas y no tienen sentido. Pero cuando entiendes eso, esto es importante, entonces comienzan a tener sentido, comienzan a tener sentido. Entonces, es importante esto. El tabernáculo le dará sentido a esto. Ah, esta idea de Dios estaba presente en el santuario. Entonces, Dios desciende de la nube, eso lo vemos en el pasaje en el desierto, y llenaba el tabernáculo con su presencia. Esto le llaman en hebreo Shekinah. Cuando la presencia de Dios bajaba, ¿no? Shekinah, se llenaba el tabernáculo, ¿no? Entonces tenían claro que ahí estaba Dios, y que entonces este lugar era muy importante, era muy especial, era otra onda, era muy importante, ¿sí? Entonces, todo, ¿no? Y esto, tenemos que entender qué significa también. Entonces, y yo puse aquí en su nota, ¿no? A mayor santidad, ¿no? Pues más leyes de pureza. Es decir, para entrar al patio
al patio de los sacrificios, ¿no? Al patio de los sacrificios, pues otra vez entraban aquellos que eran ofrecer, mayoría podía entrar, pero al lugar santo, pues ya podían entrar menos. Entonces, a mayor santidad, entre más te acercas a Dios, este es el principio, entre más te acercas a Dios, los judíos tenían más leyes de pureza. O sea, más puro tendrías que ir. No, ellos no concebían que algo impuro pudiera estar delante de la presencia, delante de la presencia de Dios, delante de la presencia de Dios. Entonces, a mayor santidad, más leyes de pureza. Esta palabrita que yo escribí aquí se lee al revés, ¿no? También es kadosh, kadosh, ¿ah? Tenemos aquí kadosh, esta última es como CH, como S, ¿no? Esta es la K, la A la tenemos aquí abajito en este signo, esta es la D, esta es la O con el puntito, no se parece a la nuestra, kadosh. Kadosh quiere decir sagrado o santo. Entonces tenemos que entender, es importante que entendamos qué significa ser santo, qué significa ser kadosh, ser separado, ¿sí? Es decir, aquello que habita a Dios, aquello que le pertenece a Dios está separado. Y entonces necesitamos conservar la santidad de eso, la santidad. Entonces, para que la persona pudiera entrar a la presencia de Dios era necesario que se abstuviera de ciertas actividades. Entonces, por eso también los sacerdotes cuando iban a entrar al templo, pues no podían hacer algunas cosas, no podían hacer algunas cosas. Entonces, esto es importante, ¿no? Tenía que ver con la santidad. Quiero que entiendan el enfoque porque si no le digo nos perdemos y parecen un montón de normas arbitrarias, pero cuando entendemos que, oye, es delante de Dios, es delante de Dios. Entonces cobra mucha importancia y por eso ellos empiezan a hacer una gran lista de qué se puede hacer y qué no se puede hacer, ¿no? Entonces la impureza moral y la impureza ritual, voy a hablar de estas dos en el siguiente slide, son antitéticas a la santidad de Dios, son opuestas, están en contra de, ¿sí? Entonces la impureza es opuesta a la santidad. Entonces cualquier impureza ritual o moral, voy a hablar de ellas, ¿sí? Están en contra de Dios, no se pueden juntar, no se pueden juntar. Entonces tenemos que entender esto en relación a, en el contexto de una relación, perdón. Aquellos que Dios santifica o lo que Dios santifica, ya sean personas, cosas, objetos, lugares, pertenecen solo a Dios. Una vez que Dios los santifica, pertenecen solo a Dios otra vez. Persona, sacerdote, objeto, no el candelabro, por decir alguna cosa, es edificio, estructura, el tabernáculo o el templo. ¿Sí? Entonces ya le pertenece a Dios. Ya no se le considera, deja de ser un vaso común. Nosotros todavía el día de hoy hemos tomado prestado esto de los judíos. ¿Sí? El templo, la iglesia es el lugar donde habita Dios. Nosotros creemos que Dios está en todas partes, pero de manera privilegiada Dios se hace presente en el templo. Se hace presente en el templo. ¿No? El sacerdote, ¿no? El sacerdote le pertenece a Dios, se consagra. Por eso el rito de la ordenación es un rito de consagración y ahí está la palabra consagrar está conectada con kadosh, es hacer sagrado, hacer santo. Y hacer santo es acercarlo a aquel que le pertenece a Dios mismo. Entonces ya no se le considera un objeto común, ¿no? Los vasos sagrados, por eso yo no puedo echarme un tequila en un cáliz consagrado, no puedo, ¿no? Ah, Cometo un sacrilegio. Estoy violando algo sagrado, estoy haciendo algo común en algo que ya es sagrado. Entonces, para los judíos es muy importante esto, ¿no? Entonces, para que un objeto pudiera ser separado, tenía que haber un ritual. Igual un sacerdote, un templo, todo tenía que haber un ritual. Nosotros seguimos haciendo esto en la liturgia bastante. Para que ese objeto, esa persona, esa estructura, ¿sí? Fuera ungida. Hasta el día de hoy, cuando se construye una iglesia, pues se bendice la iglesia, pero no sé si a alguien le ha tocado cuando inauguran una iglesia nueva, que bañan de aceite el altar y lo untan, literalmente lo bañan de aceite. Es un ritual muy hermoso y es ahí se ofrecerá Jesús. Eso le pertenece a Dios. Y el altar es como que la parte más sagrada del templo. Aparte, pues nosotros tenemos lo que se llama
el Santísimo, ¿no? Donde guardamos la reserva de Jesús, que es muy parecido al Santo de los Santos para nosotros de alguna manera. Pero entonces tiene que ser ungida, tiene que ser dedicada, ¿no? De hecho, cuando se hace esto se le llama la dedicación de la iglesia de tal lugar y tiene que ir el obispo, el cardenal y es el que hace este rito. Entonces, lo que es sagrado, entendamos esto, lo que es sagrado es removido de lo que es común a través del ritual. Entonces, esta piedra, este altar de piedra que era piedra, ¿sí? Una vez que es consagrado, una vez que es dedicado, ¿sí? Deja de ser común, es removido, ahora le pertenece a Dios, ¿sí? Entonces, esto es importante. Una cosa interesante, ¿no? Por ejemplo, la circuncisión, que es un rito, ¿no? De iniciación de los judíos, a los papás la hacían en la casa, la siguen haciendo en la casa por la cuestión de la sangre, para no ir al templo y la sangre que representa la vida es uno de los líquidos o de los, sí, humanos que también entran en toda la lista de impureza que nos hablan aquí, porque es la vida y es muy respetada también, entonces tenía como que una doble connotación ahí. Entonces, la circuncisión se hacía en la casa y luego se venía al templo a terminar el rito. Se venía a hacer el templo. Hasta el día de hoy todavía me parece que sí hacen, aunque no hay templo para las sinagogas, se hacen las casas, se hacen las casas. Continuamos con los dos tipos de impureza. Híjole, y aquí esto es muy interesante. Entonces, había dos tipos de impureza. Denme un segundo. La impureza ritual y la impureza moral. La impureza ritual, ah, surge de sustancias físicas que no son consideradas ah, pecado, no son consideradas pecado, ¿no? Por ejemplo, tocar un cadáver, un muerto, pues se cae en impureza, ¿no? Tocar un cadáver se cae en impureza. Tocar la sangre se cae en impureza. Por eso la mujer cada vez, ¿no? Y esto está ahí en el Levítico. La mujer cada vez que le llegaba su periodo menstrual, pues incurría en impureza y tenía que purificarse, ¿no? Si el hombre tocaba a la mujer en esos días, pues él también incurría en impureza, ¿no? La mujer cuando daba luz, mucha sangre salía, muchos líquidos, también incurría en impureza. Por eso María tuvo que ir al templo a hacer un rito de purificación después de que nació Jesús. También lo hace ella, ¿no? Entonces, a tener relaciones, estos fluidos también corporales, hacían, por eso el sacerdote cuando iba a ir al lugar santísimo, pues se tenía que privar de sus relaciones sexuales de alguna manera, ¿no? Esto hacía una persona impura, estos son otra vez ideas de este tiempo, ¿no? Y esta impureza ritual es contagiosa, entonces lo que ya le había dicho, si la mujer estaba en sus días y el hombre la tocaba, se acercaba a ella, se sentaba en el mismo lugar, hasta eso, ¿no? Pues se incurría en impureza. Pero esta impureza no tiene que ver con el pecado, ¿eh? Y esta se quita, nomás hay que esperar unos días, hay que hacer un ritual, hay que hacer una cosa. No había una culpa sobre esto, simplemente era como que tenía que ver con estas cosas, ¿no? Entonces, no es un estado pecaminoso, no es un estado pecaminoso, ¿no? Pero no podían entrar al templo porque el templo era sagrado y ellos pensaban que una vez que entras en contacto con esto, pues incurrías en impureza y tenías que esperar y hacer un proceso y un rito. Es simplemente que al encontrarse en esa condición, no puedes entrar al templo porque lo profanas. No sé si ustedes recuerdan el pasaje de Lucas, del buen samaritano, la parábola, ¿no? Cuando Jesús está contándole que pues encontraron a uno que lo dejaron todo golpeado, ¿no? Y que pasó un sacerdote y no se paró, se fue de largo, porque el sacerdote, y generalmente lo hemos interpretado como que canijo sacerdote, ¿no? No ayudó, pobrecito, al golpeado y es el sacerdote, y no lo estoy justificando, pero quiero que entiendan a la luz del Levítico lo que pasa con el sacerdote en la parábola. El sacerdote iba a servir al templo, iba a cumplir con su asignación al lugar donde habita Dios. Y entonces el que está tirado está golpeado y está ensangrentado, y entonces por eso no se para.
porque va al templo a cumplir. Entonces, otra vez podemos juzgar como desde el punto, pues, se debió haber parado, la persona también importa. Cuando lo vemos desde la mentalidad, otra vez, judía, del sacerdote y desde lo que estoy hablando ahorita del Levítico, pues casi como que iba a cumplir su misión de alguna forma. No somos tan severos, yo creo que en la crítica de eso, o sea, y otra vez, los sacerdotes no estaban en el templo siempre, les asignaban como una vez cada año, y entonces unos días, porque había castas sacerdotales bastantes, entonces era muy, muy importante esto. La impureza ritual que yo estoy mencionando, pues entonces es removible, era removible, ¿sí? A través del tiempo, con un lavado, con un rito, ¿sí? Al principio, cuando se comenzó a ver esto de la impureza ritual, el por qué esos principios, sí uno tenía que ver con la distinción otra vez. ¿Por qué? ¿No? Otra vez, ¿por qué todas estas normas? ¿Por qué? Y es otra vez la santidad de Dios, por supuesto, pero la otra parte tenía que ver con lo cultural y lo religioso. El pueblo de Israel se sabía un pueblo separado, separado para Dios, escogido por Dios. Entonces, estas cosas que hacían ellos, estas prácticas, les hacían diferentes a las otras naciones, ¿no? Ah, tocaron el cuerpo de Jesús. Luisa Pereira dice que tocaron les entregaban el cuerpo de Jesús y tenía sangre, ¿no? Y yo creo que tuvieron, no creo que habla de esto Juan, no sé si les entregan el cuerpo ya, pero no podían hacerlo en sábado y por eso lo bajan el viernes y se los entregan, la familia tiene que entregarlo, pero yo creo que sí incurrieron, según las costumbres judías y según lo que dice Levítico, en una cierta impureza y tuvieron que hacer como buenos judíos un rito de purificación por recibir a Jesús y ponerlo en el sepulcro. Yo casi estoy seguro que sí, en el siglo primero bajo la concepción. Y lo que dice Levítico debió haber sido así, debió haber sido así. Eh, el sacerdote sabía que debía amar a su prójimo como a sí mismo, por supuesto, ¿no? Entonces, yo lo que les digo es que sí debió haber separado, ¿no? Pero quiero que entiendan así como que el contexto y la idea que hay en Levítico acerca de el sacerdote no podía mancharse si iba a ir a servirle a Dios. Entonces, sí, y algunos podemos ser severos y decir como que antepuso eso a la necesidad de la persona, pero era muy importante para ellos como que voy a servir a Dios y no puedo mancharme porque voy a servirle a Dios, ¿no? No sé otra vez hasta qué punto justifique o no, pero a mí me parece que aminora mínimo a veces nuestros juicios de alguna manera, ¿no? Entonces, la impureza ritual era removible a través del tiempo, ¿no? Ya había mencionado esto. Esto sucedía también por la cuestión, yo había dicho, de que eran distintos o se sentían distintos a las otras naciones, ¿no? También se veía por cuestiones de salud, ¿eh? Cuestiones de salud, de higiene y de salud. No, otra vez nosotros entramos en la pandemia y usábamos mascarilla y no nos acercamos a la gente. O sea, algo también de estas cosas, de los fluidos, de las enfermedades, de los muertos, de estas costumbres de incurrir en impureza tenía que ver con eso, ¿no? Otra vez, la lepra, la sangre, el moquillo, podían ser principios de enfermedad, ¿no? Por ahí está el doctor, ¿no? Yo creo que él nos puede explicar eso con mucha más calma, ¿no? Otra vez estamos delante de algo que contiene de alguna manera, ¿no? La lepra, bacterias, cosas que son transmisibles. Entonces también era cuestión de salud. Entonces, por esto y algunos de las acciones que se tomaban a propósito de la impureza ritual, pues eran muy severas, ¿no? Por ejemplo, a un leproso se le sacaba de la comunidad, literalmente, ¿no? Se le sacaba de la comunidad. Ah, ah, este, si recuerda cuando Jesús sana a los leprosos, ¿no? No es nada más que les quita la lepra, ¿no? Es que los vuelve a ser personas, es que cuando tenías lepra ya no eras parte de la comunidad. Y quiero que entienda otra vez
Antiguamente, muchos siglos atrás, ahora vivimos en unas ciudades impresionantes y cada quien vive en su vida, ¿no? Y yo puedo vivir aquí y no saber de mi vecino, ni sé ni cómo se llama, ni si está bien, si comió hoy o no comió, probablemente, tristemente así estamos. Pero es como que en ese tiempo, ser parte de la comunidad, o sea, estás en la comunidad y la comunidad te cuida, te protege, te alimenta, estás ahí. Eres expulsado de la comunidad y estoy hablando otra vez y vamos al contexto histórico y al contexto también geográfico, es desierto. El ser abandonado por tu comunidad es casi como la muerte. Entonces, a los leprosos se les echaba afuera, se les echaba afuera y era otra vez una impureza ritual, se les expulsaba de la comunidad para que los demás no se contagiaran. Jesús cuando sana, pues no le importa, ¿no? Jesús no le importa y toca al leproso y lo sana. No, no se hacía esto, nadie los tocaba, ¿no? Para regresar. Entonces, esta es la impureza ritual, ¿ok? Acá no tenía que ver con pecado, ¿sí? No tenía que ver con pecado, era removible, se quitaba, esta está suave, no pasa mucho, ¿no? Otra vez es cuestión nada más de seguir los ritos que ellos señalaban y se quitaba. La impureza moral, ahí sí está más gruesa la cosa, ¿no? Surge de cometer pecados, de cometer pecados. Y los más severos, según el Levítico, tres pecados que eran penados muy fuerte, muy fuerte. Número uno, número uno, idolatría, idolatría. ¿Ah? Abandonar a Dios, apostatar de Dios, apartarse de Yahvé. ¿Ah? Esto, la persona que caía en idolatría caía en impureza moral, impureza moral. Número dos, asesinato, asesinato, matar a alguien, porque la vida es sagrada y la vida, porque la ha dado Dios, le pertenece a Dios. Asesinato, segunda cosa súper grave en esta escala de la impureza. Y tercero, adulterio. Adulterio, tenía penado súper grave. Adulterio, tercero, sí, porque no solamente destruyó una persona, sino que destruyó una familia. Y la familia, el concepto de familia en el pueblo de Israel era muy importante, muy, muy importante. Entonces, adulterio, ustedes van a ver, mayoría de estos tres pecados se castigaban con la muerte misma. ¿Usted recuerda a la mujer que le encontraron en flagrante adulterio? La van a matar. ¿Ah? Solucionar el problema se solucionaba matando a la gente. Mataste, te van a matar. O sea, mataste, te van a matar. ¿Sí? Incurrías en idolatría, otra vez también te hacías reo de muerte. Cometiste adulterio, te van a matar. ¿No? Eran como muy, muy graves. Entonces, la impureza moral surge de la comisión de los pecados, la comisión de los pecados, realizar pecados que eran considerados los más serios, ¿no? Los más serios de la mencioné, adorar a otros dioses, ¿no? Era uno de los pecados más graves, ¿no? Ah, el otro pecado que se le considera es el homicidio, ¿no? Intencional o no, esto tener intencional o no, era muy grave. Y el tercero tiene que ver con las transgresiones sexuales, el adulterio, ¿sí? Son considerados que provocan la impureza moral. Ahora, la impureza moral, a diferencia de la impureza ritual, no se puede remover, no se puede remover. No es como que, voy y me lavo las manos o voy y hago un rito y ya se acomodó la cosa. La manera de controlarlas, así lo entiende Levítico, así lo hicieron los judíos por mucho tiempo. La manera de controlarlas era, uno, la muerte, ¿sí? Dos, se expulsaba a la persona de la comunidad, que si otra vez, si tú lo traduces a largo plazo, pues es la muerte también, es abandono. Otra vez en el contexto geográfico, es abandono, se expulsaba a la persona de la comunidad. Y eso era común, era muy común, ¿no? Eran exiliados de la comunidad. Es que la comunidad, otra vez yo regreso, es la fuente de vida, ¿sí? Entonces, al final de cuentas, ser expulsado era parecido a que te maten casi, ¿no? A que te maten casi.
Sí, el porqué de el porqué estos pecados son sumamente serios, graves, intensos, ¿no? Es lo que implicaba un castigo, porque son serios, son graves, eran considerados muy graves, es que implicaban un castigo del mismo tamaño, ¿no? De la misma magnitud. Entonces, la alianza con Moisés no era condicional. Cuando los israelitas practican este tipo de infracciones, les dice que la tierra no puede mantener su pureza. Entonces la misma tierra los va a llevar al exilio. Dios es un Dios santo y nos llama a vivir de esa manera, ¿no? Entonces la ley, ¿no? La ley, la Torá, los preceptos que ellos habían escrito, penaba estas cosas de una manera impresionante lo penaba. Entonces, otra vez, cerrando la idea, ¿ok? Cerrando la idea. Tenemos que entender que esto, en su estado antitético entre lo puro y lo impuro, respecto a la impureza ritual, en ese contexto tenemos que entender las cosas. Dios simboliza la vida, ¿no? Por ejemplo, respecto a la sexualidad, ¿no? Simboliza la vida también, es espíritu. Entonces, estas son actividades, ¿no? Las sexuales que menos nos acercan a Dios. Esta era la concepción de ellos. Entonces, por eso el sacerdote se tenía que abstener. Por eso los que estaban cerca o en relación del templo tenían que abstenerse, ¿no? Es lo que llaman en latín la imitatio Dei. Es decir, ¿por qué hacía esto? Porque querían imitar a Dios, ser puros como Dios otra vez. Todavía tiene este dejo de pensamiento medio platónico, pero esto es muy antiguo también. Estoy pensando como queremos ser como Dios, que es espíritu, entonces las cosas del cuerpo, ¿no? Sexualidad, pues las separamos un poquito, ¿no? Las separamos de alguna manera. Este era el entendimiento que tenían. Entonces, hoy nosotros cuando hablamos de ser santos, usted y yo hablamos de revestirnos. Todavía utilizamos esos términos en nuestras oraciones, de revestirnos de la presencia de Dios, ¿no? De hacernos como Dios, ¿no? De alguna manera. Entonces, esto es clave para entender el montón de normas que hay en el Levítico, ¿eh? Que entendamos esta la cuestión de la impureza ritual y la impureza moral. Yom Kippur, yo dije que está al centro en el capítulo 16 y capítulo 17, ¿no? Que es una de las fiestas más importantes, no la más importante, pero las más importantes en el mundo judío, ¿no? Yom Kippur, el día de la expiación, el día de la expiación. Y otra vez, en la fiesta de Yom Kippur eran seleccionados dos chivos, ¿no? De acá viene la palabra chivo expiatorio, ¿no? Uno era sacrificado. A menudo yo he escuchado y tengo mi duda, yo me inclino más por esta primera interpretación que les voy a decir. A menudo se pensaba que el chivo expiatorio es el que era liberado y mandado al desierto. Entonces, dos chivos, dos cabritos, ¿no? Bien seleccionados. Uno era sacrificado y su sangre derramada sobre el altar. Esto en el mundo judío otra vez es ese chivo moría en lugar de, ¿no? Entonces, los pecados del pueblo que ya se acumulaban, ¿no? Los de todos, incluyendo los sacerdotes, ellos creían como, pues ya no somos dignos de entrar a la presencia de Dios, entonces tenemos que hacer un día de expiación y se ofrecía una víctima y la víctima era un animal, un chivo de manera concreta y la sangre de la víctima era derramada sobre el altar y era en lugar de la sangre de todos los que somos parte del pueblo, es la sangre del chivo expiatorio. El que es sacrificado y su sangre es derramada sobre el altar, ¿no? De alguna manera prefigura al mismo Jesús, el Hijo de Dios, el Hijo de Dios. Entonces, él es en realidad el chivo expiatorio, el que es matado y que su sangre, porque toma el lugar de. Algunos dicen, ¿no? Y esta es una interpretación un poquito más protestante, que el chivo expiatorio es el sacerdote, y eso es lo que está haciendo aquí el sacerdote sobre este chivo, ¿no? Le está poniendo las manos, ¿sí ve? Le está poniendo las manos y es como que el sacerdote decía todos los pecados que he escuchado del pueblo, ¿no? Todos los pecados de la gente que vino por los rituales, porque se acaba los pecados mismos de él, los está enunciando y como que se los está pasando al chivo, ¿no? Al chivo que este será el chivo que será expulsado, ¿no? Al desierto para como que ahí muera.
Pero sí, en mi experiencia, en lo que yo he leído de aquí y de ahí, me parece que el expiatorio es el que es matado, ¿sí? El que es su sangre derramada. El segundo tiene más como sentido como de echar fuera, como que los pecados que cometemos se vayan de alguna manera, pero lo que expía los pecados no es el que se va, el que expía los pecados es el que es sacrificado, el que es sacrificado. Entonces, cuando una persona cometía pecado, un pecado moral, tenía que pasar por un estado de pureza ritual, ¿sí? Luego tenía que presentarse ante el sacerdote y ofrecer su expiación. Después el sacerdote tenía que presentar el sacrificio para que luego la persona pudiese entrar en el templo, ¿no? Entonces, ese era como un proceso. De ahí nace la idea del sacrificio de expiación también. Entonces, cuando hay mucho pecado, ¿no? Mucho pecado, muchos pecadores, entonces la presencia de Dios ya no puede residir en el templo porque ha sido profanado por nuestros pecados, ¿no? Ha sido profanado por nuestros pecados. Eh, este, entonces era necesario, y por eso cada año los judíos tienen esta idea, ¿eh? Era necesario que para mantener la presencia de Dios dentro del templo, para que no se vaya Dios, no abandone el templo. Es necesaria la expiación, es necesaria que nosotros nos purifiquemos de los pecados, que haya una víctima. Entonces, porque el pecado no es compatible con la santidad de Dios, ¿no? El que expiaba el pecado, pues era el primer chivo, ya lo mencioné yo. El que era sacrificado, su sangre derramada, ¿no? Como holocausto era consumido, era quemado, ¿no? De esa manera el pecado era removido. El segundo tiene sentido de expulsión de pecado. En Cristo, es Cristo el que representa el chivo expiatorio, es Cristo en la nueva alianza. Él es el que se sacrifica y su sangre se derrama por el perdón de los pecados. Sí, Pablo lo llama como que este es como que el sacrificio perfecto, ¿sí? El acto de expiación. De hecho, San Pablo en la carta a los Romanos lo presenta así como él fue el que tomó todos nuestros pecados, el que nos hizo agradables a Dios, él es el que derrama su sangre, ¿no? Todo esto, todas estas ideas, ¿no? De lo santo, lo impuro, el templo, etcétera, fue desarrollado por la fuente sacerdotal para mantener la pureza del templo, del pueblo y de las cosas sagradas de alguna manera. Había diferentes tipos de sacrificios. También es interesante esto, ¿no? Y es interesante, uno de los sacrificios es el hatá en hebreo, que nosotros traducimos como holocausto, como holocausto. Se me hacía interesante hace unos días que estaba leyendo o escuchando que los judíos, a lo que pasó en Alemania, ¿no? Y en Auschwitz y toda la cuestión de los nazis. Ellos a eso nosotros le llamamos holocausto, nosotros los que no somos judíos, ¿no? Ellos no le llaman holocausto, porque el judío tiene muy claro que es un holocausto. Y el holocausto es algo que se ofrece a Dios, ¿no? Y que es agradable a Dios, algo que alguien ofrece voluntariamente, y a ellos no los mataron, ellos no era voluntario. Esto fue una masacre, es una desgracia. De hecho, el término que utilizan ellos para describir eso no es holocausto, no es un sacrificio ofrecido a Dios. Es una desgracia como ellos le llaman y lo que realmente vivieron. Entonces, en el holocausto, la víctima completa se ofrece a Dios, es quemada, ¿no? La sangre es derramada sobre el altar y la víctima, ¿sí? Es ofrecida, ¿sí? Quemada, ofrecida a Dios. El aroma de la víctima es una oblación que aplaca la ira de Dios, así se entendía en el Antiguo Testamento, ¿no? Entonces, este tipo de holocausto también se ofrecía como expiación de los pecados. ah, la víctima que es emulada y la sangre es esparcida sobre el arca de la alianza, ¿no? Ese es el hatá, porque la vida de la carne está en la sangre. Esto dice el entendimiento también de este pasaje, ¿no? En el capítulo 17 de Números, perdón, de Levítico. Cabe resaltar que en los holocaustos no se ofrecían animales hembras, pero sí en los sacrificios
pacíficos, que este es otro tipo, el tercero que menciono yo acá, el tercero que menciono. Entonces, los sacrificios por el pecado para obtener la remisión de esto, ¿no? De manera particular se celebraban en Yom Kippur, ¿no? Lo segundo que se llamaba el minjá era una ofrenda vegetal, no animal, una ofrenda vegetal, y era como un regalo, un don, un regalo a Dios y también al templo de alguna manera. Y el tercero se le llama salamín, ¿no? Y aquí viene de la palabra shalom, Salomón, ¿no? Misma raíz en hebreo, y es como de acción de gracias, es como de paz, ¿no? Shalom es paz, de hecho le llaman también hostia pacífica este tipo de sacrificio, ¿no? El salamín. Y era como un banquete, una parte, ¿no? Esta era una parte de la ofrenda, se ofrecía y se quemaba, se ofrecía a Dios, y otra se cocinaban y se la zarpaban, se la comían. Era un tipo de ofertorio, ¿no? Que la persona hacía a Dios, pero también el pueblo y el sacerdote consumían el animal, era una celebración, un tipo de banquete. Entonces tenía como que las dos partes el salamín, ¿no? El sacrificio. Entonces, el Levítico está acomodando de alguna manera a las personas que son, está acomodado a las personas que son pobres. Entonces, habla en los sacrificios de qué animales se ofrecían, etcétera, para cada cosa, pero cuando habla de los pobres, pues a los pobres les da quebrada otra vez. Se hablaba mínimo de ganado menor, ¿no? Como cabras, como corderos, generalmente para ese tipo de sacrificios. Pero la gente que era pobre, ¿no? La gente que era pobre, y ahí sabemos que María y José eran pobres, relativamente hablando, ¿no? Relativamente hablando, comparado con los demás de ese tiempo, podían llevar un pichón y una paloma, no un cordero, muy caro para alguien pobre, un pichón y una paloma, que es lo que presenta María cuando va a hacer el rito de purificación y va a presentar a Jesús al templo. Los que eran mucho más pobres, ¿no? Y no podían ni comprar un pichón o una paloma, podían llevar ahí se hacían los sacrificios vegetales, el minjá, el sacrificio vegetal, ¿no? Para la purificación ritual. Entonces, en Éxodo encontramos, ¿no? Que todos los varones le pertenecen a Yahvé, y allá está la parte de la circuncisión. Entonces, algunos, ¿no? Sacrifican a sus hijos. Esto era parte de la mentalidad otra vez ancestral y de muchas culturas, pero en el pueblo de Israel también, allá en la época patriarcal, sacrificaban a sus hijos a los hijos, a los dioses falsos. Entonces se da un intercambio. Entonces, lo que está pasando con los sacrificios esto es muy interesante, ¿eh? Santo Tomás hace como una explicación de esto, así como que ¿por qué estaba pasando esto? Si a nosotros ahora, cuando lo analizamos con mentalidad del siglo XXI, no nos da sentido, es como que qué loco, ¿no? Qué loco estaba eso. Pero o sea, se intercambiaba un animal, entonces entrego el animal en lugar del, ¿cómo se llama? De mi hijo, porque el hijo le pertenecía a Dios, entonces como rescate, por eso María y José ofrecen un pichón y una paloma como rescate de el primogénito que es Jesús, ¿no? Entonces algunos hacían esto, el intercambio del animal que sustituía al niño. Esto es muy interesante, porque eh, a la hora que Jesús sana también a los leprosos y a la gente que se acerca a él y les dice que vayan al templo y realicen el ritual, ¿sí? El ritual que toca muchas veces tenía que ver con ¿cómo se llama? Un sacrificio, un animal, ¿sí? Y era importante ofrecer el animal porque tenía este sentido de, este animal está muriendo en lugar de mí. Sí, que la gente mirara el sacrificio, que la gente mirara la sangre que ha derramada. Esto es importante, ¿no? Y también prefigura esta idea que nosotros tenemos de Jesús muere por mí, Él derrama su sangre por mí, es en lugar de mí. Este sentido de redención, ese sentido del que tenía que pagar era yo. Sí, el que estaba impuro, el que había incurrido en pecado era yo, de alguna manera. Entonces, es muy interesante esto. Santo Tomás, ¿no? Cierra esta idea. Respecto a los sacrificios de animales, afirma construyendo en la idea interior que Dios no quería que le ofrecieran esos sacrificios, ni lo de los animales, ¿no? A lo mejor, si hay aquí alguien de Greenpeace y de los derechos de los animales, ahora va a decir como que
tan bien locos y Dios también cómo se le ocurrió de alguna manera, pero Santo Tomás dice que Dios no quería que le ofrecieran sacrificios por amor de las cosas ofrecidas, no es como que a Dios le hacían bien los animales que le quemaban, ¿no? Como si él los necesitase, él no los necesitaba, sino para excluirles de la idolatría, es decir, si no se los ofrecían a Dios, se los iban a ofrecer a los ídolos, entonces como que para que se fueran apartando de la idolatría es que Dios de alguna manera, esto es lo que hizo Santo Tomás, como que permitió, para que no se desvíen, pues que vengan y quemen, ¿no? Al final es como que les hacía un favor a ellos más que a Dios mismo, como para ir ordenando la mente humana al Dios, al Dios verdadero, al Dios verdadero. El capítulo 11 habla de los animales impuros y también ahí hay una gran lista, ¿no? Una lista grande de cuáles animales, ¿no? Tiene una gran lista los judíos, ¿no? Al mero fondo de la lista pues están los cochis, ¿no? Yo aquí puse unos, ¿no? A nosotros tanto que nos gustan las carnitas, pero explico un poquito lo de los animales impuros. Es una lista bastante amplia entre los que se pueden consumir y los que no se pueden consumir, ¿no? Se ha interpretado, ¿no? ¿Por qué esta lista, esta selección de cosas? Y se interpretó porque dos cosas. Uno tenía que ver con la salud, entonces muchos animales eran prohibidos porque pues lo que comían o donde estaban, entonces eran cuestiones de salud de que estaban puestos en la lista de impuros. O tenía que ver con la distinción, otra vez son un pueblo separado, son un pueblo que le pertenece a Dios. Entonces, por ejemplo, si los paganos le entraban duro a las carnitas, pues nosotros somos el pueblo de Dios. ¿Sí me explicó? A mí me parece que por ahí fue donde cortaron a los coches y para el judío otra vez, hasta el día de hoy, pues no come cerdo, ¿no? No come cerdo, ostras, este tipo de cosas. Pero tenía que ver con esta parte, el de la distinción, ¿no? Entonces los encontraban repulsivos por las dos cosas, por lo que comían, por la salud o por que otros pueblos, ¿no? Generalmente que no seguían a Yahvé, los consumían. ¿No? Algunas cuestiones culturales o religiosas, otra vez yo he dicho, los gentíos comían cerdos, eso era común, era normal. Los pueblos alrededor, los que no eran judíos, comían cerdo, era normal, ¿no? Entonces, por ahí puede ser que les tocó el corte a ellos, ¿no? La lista de los que se pueden, los que no se pueden comer, los que sí, entonces, el por qué se consideran explorar era para preservar la vida de los animales, no explotarlos, porque la lista también tiene que ver con, hace como una lista de acuerdo a lo que, el relato de la creación y cómo se fueron creando los animales, también es interesante eso. Este, ah, era otra vez, y quiero cerrar esta idea, tenía que ver con conservar la pureza y los animales también que, que si comían entonces incurrían en impureza, entonces tenía que ver otra vez al final con Dios es santo, si me voy a acercar a Dios, entonces no puedo hacer esto, ¿no? No puedo hacer esto porque esto es impuro, esto no va conforme a la santidad de Dios. Tengo que tomar medidas porque si no voy a manchar algo que no puedo manchar, ¿no? Yo estaba como que pensando si hacía una analogía, pero yo creo que la analogía me va a quedar muy corta, ¿no? Y le pregunté a la señora Luchi como que en el sistema de la crianza de pollos, ¿no? Algunos de ustedes sabe mucho de eso también, ¿no? En el sistema de la crianza de pollos, ¿no? Como, ¿cuál era el lugar como que más se protege, ¿no? Por supuesto, las granjas, ¿no? Las granjas, me decía Luchi, porque si entra una enfermedad, pues se pierde toda la producción de la granja. Pero el lugar probablemente, las granjas de los de engorda, pero me decía, pero si nos pega en la granja de las progenitoras, alguna gente, las abuelas de los pollitos, las abuelas de los pollitos, ¿no? Entonces se anula, o sea, la señora no utilizó se anula, pero am, todo el proceso, ¿no? Todo el proceso se daña, ¿no? Entonces, cuando hablamos como que, ¿por qué si voy a entrar a una granja de progenitoras hay un montón de medidas sanitarias? No sé si aquí hay algunos de los doctores que trabajan en las granjas de las progenitoras, pero un montón de medidas sanitarias. No puedo entrar si no me lavo esto y me pongo esto y me acomodo esto, o sea, mil cosas. Y si no lo haces bien, no puedes entrar. ¿No? Porque si entras vas a manchar, es algo como, otra vez una analogía muy pobre, pero la mentalidad del Levítico, la mentalidad es eso, otra vez, donde habita Dios no puede haber pecado, no puede haber cosas impuras, no puede haber algo que manche la santidad
la santidad de Dios, la santidad de Dios. En el capítulo 8 habla de la vestimenta de los sacerdotes. Es otro punto. El sacerdote era también escogido en el capítulo 8, era consagrado, era ungido. De hecho, los profetas y los sacerdotes eran ungidos. Algunos reyes eran ungidos, ¿no? Eran separados para Dios, le pertenecían a Dios, ¿no? Le pertenecían a Dios. Entonces, esto también es importante. Entonces, cuando hablamos de las leyes en sentido cristiano, estas leyes del Antiguo Testamento, el Levítico contiene leyes civiles, leyes ceremoniales, leyes de impureza y de pureza, ¿no? Los capítulos del 12 al 15 y ley moral del 18, el 18 al 19, tiene todas estas leyes. Quiero cerrar diciendo otra vez, ojalá y estas ideas y lo que yo les traté de presentar el día de hoy, esta es mi esperanza, nos dé para que entendamos el contexto y podamos cuando lo leemos como, caray, o sea, con esas ideas como, ya entiendo por qué, ¿no? ¿Dónde está conectado? ¿Por qué tantas normas, ¿no? ¿Por qué el sacerdote o por qué el que iba a entrar tenía, o sea, el que llegaba hasta aquí tenía 5 cosas que hacer, pero el que tenía que entrar aquí tenía que hacer 20 cosas, el que tenía que llegar acá, o sea, tenía que prepararse por un montón de tiempo, etcétera. Sí, y finalmente esta última idea con la que les quiero dejar es, otra vez también en nuestra vida actual, ¿no? Ah, cuando caemos en pecado, cuando caemos en pecado, esta es la idea más cristiana, ¿no? Pues rompemos de alguna manera la gracia de Dios, la conexión con Dios directa. No es que Dios nos abandona, Dios siempre está con nosotros, pero esto que nos nutre para ser mejores, para ser santos, se rompe, se suspende momentáneamente porque nosotros nos separamos. No tiene que ver que Dios se separa y el pecado nos aleja de Dios, ¿no? Y es a través de la reconciliación, que sería un ritual nuestro, ¿no? Ritual nuestro, es un ritual de purificación, que otra vez somos recibidos, acogidos y podemos tener acceso a la vida de Dios, a la vida de Dios. Ojalá, ¿no? Porque uno de los puntos esenciales de Levítico es eso, que Dios es santo y que el pueblo estaba llamado a ser santo, estaba llamado a ser santo, y que esto sigue vigente, ¿sí? Sigue vigente, es decir, Dios sigue siendo santo, es el santo por antonomasia, es el santo de los santos, y nosotros estamos llamados a ser santos como Él, y tenemos que estar en esta lucha, tenemos que echarle ganas porque es así. Otra vez dirá Hebreos, sin santidad nadie verá a Dios. No entramos a la presencia de Dios solamente santos, no podemos entrar con impureza. Ahí tiene sentido tener el purgatorio, la doctrina nuestra. Muchas cosas se iluminan cuando entendemos esto. Que el Señor nos conceda buscar la santidad, que el Señor nos conceda dar la batalla de apartarnos del pecado y lo que nos aleja de Él, y ir creciendo en santidad y en dignidad, que nos conceda esta gracia, ¿no? Con la parte humana no alcanza, pero con la ayuda de Dios seguro que alcanza, ¿no? Que así sea, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Por aquí.